Hola, bueno, continuamos con nuestra segunda parte de esta sesión sobre las aplicaciones, ¿cierto?, de los complejos de coordinación y habíamos quedado en este ejercicio donde habíamos determinado, ¿cierto?, el desdoblamiento del campo cristalino para el complejo de titanio a una longitud de onda de 498 nanómetros, donde se produce la mayor absorción y determinamos, ¿cierto?, mediante la fórmula ya descrita, la energía de ese desdoblamiento del campo cristalino para ese complejo. Revisemos otro ejemplo, aquí un complejo de hexamino-cobre 2, dice que es en solución acuosa es azul. Estime, ¿cierto?, el desdoblamiento del campo cristalino en energía en kilojoules por mol para este ion, o sea, para este complejo. ¿Ya? Bien, aquí no nos está dando la longitud de onda, nos dice que es de color azul, por lo tanto nosotros nos tenemos que acudir a nuestro disco cromático, que nosotros observamos que el complejo de cobre es de color azul, acá está, por lo tanto es el color que nosotros observamos, pero el color que absorbe es el naranjo, ¿ya? Y por lo tanto el rango de longitud de onda de ese color, del naranjo, va de los 650 a los 580. Por lo tanto, el color absorbido, ¿cierto?, tendría que ser en el rango del naranjo, como lo dice acá, que va de los 580 a los 650. Ellos hacen un promedio, es decir, suman estas dos longitudes de onda, la dividen por 2 y tienen un promedio de longitud de onda de 615. Y aplican la fórmula de energía, ¿ya?, en la cual aplican, ¿cierto?, la constante de Planck, la velocidad de la luz, ¿cierto?, la longitud de onda, la transforman en metro y obtienen la energía en Joule. Ahí tengo ya recién la energía de doblamiento para este complejo de cobre. Posteriormente, ¿cierto?, aplican, ¿cierto?, lo multiplican este valor por el número de Avogadro para tenerlo en Joule por mol y después transforman a kilojoule dividiendo por 1000. Y ahí está la energía, ¿cierto?, de doblamiento para ese complejo, ¿cierto?, de cobre. Es decir, nosotros podemos, al observar un complejo que tiene un determinado color, nosotros podemos, mediante este disco cromático, estimar el color que absorbe y estimar un promedio, ¿ya?, estableciendo una longitud estimada, ¿cierto?, y determinar el desdoblamiento del campo cristalino para ese complejo. Bueno, ¿cómo se obtiene? ¿Ya? Porque nosotros vemos el color que transmite el complejo o que refleja. Pero ¿cómo podemos determinar el color que absorbe? ¿Ya? Bueno, para eso existe un aparato, un equipo que se llama el espectrofotómetro, ¿ya?, o bien más conocido como la técnica de espectroscopía de absorción molecular, en la cual el equipo consiste en una fuente de luz que pasa por un filtro. Hay un prisma que selecciona la longitud de onda de excitación. Aquí está el portamuestra, el complejo. Aquí está el complejo en solución acuosa, ¿ya?, o en algún otro solvente. Y el equipo lo que hace es una resta, ¿cierto?, entre el color que absorbe y que transmite, y registra el espectro de absorción por el cual el complejo absorbe, ¿ya? Entonces uno observa en la gráfica que es absorción, ¿cierto?, por longitud de onda, ¿cierto?, el espectro de absorción de ese complejo, en la cual absorbe dentro del espectro visible una longitud de onda máxima, y digamos, con este resultado nosotros podemos estimar posteriormente el desdoblamiento del campo cristalino para ese complejo. Entonces el complejo del espectro, aquí es un espectro de absorción, ¿ya?, donde está la longitud de onda en el eje X. X son las unidades de absorbancia que no tiene unidades. Entonces, cuando uno tiene un espectro de este tipo, uno inmediatamente identifica en qué longitud de onda se produce la mayor absorción, y teniendo ese dato yo puedo calcular, ¿cierto?,
el desdoblamiento del campo cristalino para ese complejo. En algunos textos, para los complejos, generalmente no se da el espectro, sino que se da el coeficiente de extinción molar. ¿Ya? El coeficiente de extinción molar es un parámetro y se obtiene a partir de la absorbancia máxima a una longitud de onda determinada, obviamente. C viene siendo la concentración del complejo, de la muestra, y L es el paso de luz de la muestra. Aquí tenemos la lámpara que incide en la muestra, aquí está en forma más simplificada, y la muestra tiene un ancho. Ese ancho de la celda que contiene el complejo, que está en solución, generalmente es de 1 centímetro. ¿Ya? Entonces, el coeficiente de extinción molar en unidad está dado por el molaridad a la -1 y centímetro a la -1, porque ese es el ancho del paso de luz de la celda. ¿Ya? Entonces, en algunos textos el complejo no viene con el espectro, sino viene con el dato del coeficiente de extinción molar. Y este parámetro, teniendo la absorbancia, yo puedo calcular la concentración del complejo, o bien, si yo tengo la concentración del complejo, puedo estimar la absorbancia máxima que se produce, ¿cierto?, a esa longitud de onda. Bueno, aquí tenemos el equipo, este es el espectrofotómetro, ya aquí está la fuente de luz, hay un monocromador que selecciona la longitud de onda que nosotros queremos seleccionar para incidir en la muestra. En este modelo está la muestra del complejo que está disuelto en un solvente, puede ser agua, etanol, acetona, preferentemente es una solución de agua, ¿ya? O de etanol. Y aquí hay un blanco. El blanco solamente es el solvente en el cual está disuelto el complejo, porque los solventes también absorben y también producen un espectro de absorción que se solapa con la muestra. Entonces, el equipo aquí hay que introducir dos muestras. Una, la muestra que contiene el complejo, y otra, el blanco, que es solamente el solvente. Si el complejo está disuelto en agua, aquí solamente habría una cubeta con agua. Si el solvente está disuelto en etanol, entonces aquí tenemos que es solamente la solución de etanol. Y bueno, hay un detector que hace la diferencia y finalmente se obtiene el espectro, eh, que es básicamente un comportamiento de este tipo. La dinámica del espectro es como de este tipo, de este tipo. Entonces, el espectrofotómetro o visible o la espectroscopía de asociación molecular nos permite ver en qué región del espectro el complejo absorbe, ¿ya? ¿Ya? Con mayor exactitud, en vez de estar utilizando el disco cromático, ¿cierto?, a partir del color que nosotros observamos. Bien, vamos a ver algunas aplicaciones concretas de los complejos, para qué se utilizan, ¿cierto?, los complejos de coordinación. Aquí tenemos el hepta, ya es un ligando bastante voluminoso. Aquí está M, se refiere al metal. Y el hepta se utiliza muchas veces cuando la persona se intoxica con plomo. Entonces, la persona, el paciente, se toma, ¿cierto?, con una solución de hepta con calcio, y cuando tiene altas concentraciones de plomo en su organismo, el plomo desplaza al calcio y se forma un complejo de plomo con hepta, lo cual es excretado, ¿ya? Y el calcio permanece en nuestro organismo porque no es tóxico, ¿ya? Y además, de hecho, viene siendo como un nutriente, ¿cierto? ¿Ya? Porque el calcio, ¿cierto?, está en nuestros huesos, ¿cierto? Por lo tanto, es un buen nutriente para nuestro sistema esquelético. Eh, También hay otros ligandos que se han utilizado, ¿cierto?, y que forman complejos estables con plomo para desintoxicar una persona que ha ingerido plomo en el organismo. El problema de estos ligandos, que cuando forman complejos con metales, ¿cierto?, de coordinación, es que estos ligandos no son selectivos, es decir, eh, estos ligandos forman complejos con cualquier metal que esté presente en el organismo, y por lo tanto eso genera efectos secundarios, ¿ya? Porque en el organismo no solamente hay
hierro, ¿cierto?, en la sangre, tenemos cobre a niveles traza en nuestro organismo, zinc, y por lo tanto estos ligandos también forman complejos con estos metales y producen ciertos efectos de orden secundario. ¿Ya? En análisis químico, los ligandos, ¿cierto? También, por ejemplo, aquí tenemos el tiocianato, cuando se une con el cobalto y forma un complejo, eh, la solución se torna azul, ¿ya? Y el mismo ligando, ¿cierto? Cuando se une al hierro, la coloración es roja. Entonces aquí, en análisis químico, la formación de complejo permite identificar qué tipos de metales están presentes en una solución, en una muestra de agua, por ejemplo. ¿Ya? Otro, por ejemplo, es el dimetilglioxima, el DMG, que se abrevia de esa forma, y que se utiliza para analizar muestras de níquel o paladio en muestras de agua. Cuando este ligando se une al níquel, como está en esta figura, ¿ya? Se forma un precipitado de color rojo insoluble, y cuando este mismo ligando se une al paladio, también forma un precipitado pero de color amarillo. ¿Ya? Entonces, estos ligandos, al interaccionar con estos metales, van formando precipitados o soluciones coloreadas que nosotros podemos determinar y cuantificar. Aquí hay otro ejemplo, es la 1,10 fenantrolina, que es muy utilizada para determinar hierro en muestras de agua, y forma este complejo. Y cuando se forma este complejo, la solución tiene un color entre rojo y anaranjado, muy intenso, y eso permite identificar la presencia de hierro en agua y también poder cuantificar cuánto hierro está presente en esa muestra. Esos son algunos ejemplos de la formación de complejos de coordinación. Otro es el mismo hepta, acá, el hepta, ahí está el ligando en forma libre, y ahí está cuando se une a un metal, ¿ya? Forma un complejo bastante voluminoso, y se utiliza para determinar la calidad de agua dura, ¿ya? Porque este ligando se une mucho al agua dura, se refiere cuando el agua tiene altas presencias de calcio y magnesio. Entonces este ligando, al unirse al calcio o al magnesio, forma un complejo, y con ayuda de un indicador, ¿cierto? Nos permite, el viraje del indicador nos permite cuantificar eh, la concentración de calcio y magnesio en esa muestra de agua. Aquí hay otro ligando que forma otro complejo, pero con cobre, ¿ya? Para justamente, y este complejo, al unirse al ligando con el cobre, tiene una coloración determinada y es posible determinar cobre en una muestra de agua, ¿cierto? O cualquier muestra acuosa que contenga cobre. Bien, los complejos de coordinación también se han utilizado en la formulación de detergentes. ¿Ya? Usted sabe que los detergentes, como el jabón, tienen una parte hidrofílica, que es muy afín al agua, y la parte hidrofóbica, que es una región no polar, una cadena bastante extensa, que se une, ¿cierto?, al aceite o al material graso que está unida al tejido, ¿cierto?, a la fibra de la ropa. ¿Ya? Entonces, en este caso el detergente se une por la parte hidrofóbica a la suciedad, que es un material netamente orgánico, y con la acción de las cabezas polares, ¿cierto? Finalmente se desprende la suciedad de la ropa, y esa es la acción del detergente. Y los detergentes, las primeras formulaciones eran de este tipo, una cadena bastante extensa, como aquí lo observamos acá, cuyo grupo hidrofílico, ¿cierto?, era un derivado de un ácido carboxílico, un carboxilato, pero cuando el agua tenía presencia de calcio y magnesio, el calcio desplazaba al sodio, o el magnesio desplaza el sodio del detergente, y lo que provocaba era un precipitado, ¿ya? Y este precipitado se quedaba en el tejido de la ropa, y el detergente no podía hacer la acción de limpieza, ¿ya? Se producía un inconveniente. Vamos a hacer una pausa porque ya se está cumpliendo los 15 minutos y volvemos con la tercera parte de esta sección.